la arena política con la convocatoria a elecciones primarias para escoger a un candidato único que pueda enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024 y también lograr recomponer al fragmentado liderazgo opositor. Sin embargo, de acuerdo con estudios de opinión, la prioridad del ciudadano sigue estando en procurarse el bienestar que el gobierno no le ha podido garantizar, producir dinero para sacar adelante a su familia. El chavismo-madurismo ha intentado vender la ilusión con el mantra Venezuela se arregló, y aunque mucho se esparce en redes sociales, muy pocos lo creen. Pero ¿qué dicen las encuestadoras venezolanas de lo que realmente piensa el ciudadano? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Y sobre todo, ¿a quién respalda de cara a una eventual carrera política? A continuación, una mirada a Venezuela desde las encuestas. Nosotros siempre decimos, para ejemplificar un poco lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, que Venezuela ha venido de estar en el equivalente al sótano 15 en 2018, 2017, incluso hasta 2020, a estar en este momento en sótano 7. ¿Okay? Indiscutiblemente ha habido un avance, pero seguimos estando en el sótano con respecto a lo que podría ser la realidad de otros países de Latinoamérica, tanto a nivel de servicios públicos como a nivel económico. Este pequeño crecimiento que hemos visto ha hecho que la gente perciba que la situación económica en este momento es mejor que la de hace unos años. De hecho, el 52% de los encuestados dicen que su situación es igual de buena o mejor que en los años anteriores. Y en este momento perciben que la situación general del país, el 50% de los encuestados dicen esto, es mejor que la de hace algunos años. Incluso piensan que de cara a 2023 esta situación va a mejorar. Esto es lo que dice alrededor del 60% de los encuestados. El sentimiento de cambio, el deseo de cambio de gobierno, el deseo de tener una elección transparente y competitiva, la capacidad de buscar actores que representen realmente el deseo general de la población está perfectamente vivo y mayoritario. Sin embargo, la esperanza de que eso ocurra ha cambiado dramáticamente y el 93% de la población no cree que en este momento la oposición institucional está en capacidad de provocar un cambio de gobierno o de generar las dinámicas que permitan ese proceso de democratización o de acción de cambio en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no tener la esperanza de cambio, su capacidad de movilización se limita, su incluso disposición de participación en lucha también se pulveriza y el interés de la población cambia dramáticamente del plano político, donde estaba absolutamente concentrado, a un plano mucho más económico. Es decir, la gente está más interesada en la economía, en la infraestructura, en la salud, en la solución de sus problemas cotidianos, que además siente que por lo menos puede trabajar por ellos, que en temas políticos que de verdad siente que no, que pierde el tiempo, ¿no? Más o menos su sentimiento central. Lo que sí termina pasando es que la población voltea, de alguna manera, el interés de la política se concentra en la solución de sus problemas y empieza a ver un país en donde a ese tamaño mucho más pequeño, sin embargo, hay algunas actividades que destacan una economía que les permite más apertura, una dolarización fáctica, una liberación de precios, una mayor capacidad de planificación, y entonces empieza a sentir que esa economía es un poco mejor que la que él tenía, y sobre todo si la compara contra el año 2018, cuando su situación era dramática, cuando le daba vueltas a un supermercado y no conseguía productos, cuando no había medicamentos. Entonces él obviamente se siente que el país está mucho peor que su pasado lejano, pero mucho mejor que su pasado reciente. Entonces eso genera una percepción de mejora que se ubica en cerca de 36% de la población que cree que el país está mejor que lo que estaba, el país, que lo que estaba en el año 18. La gente
Piensa alrededor de 6 de cada 10 venezolanos que su situación actual es mala. Algo similar, un poquito mayor, 65-67% piensa que con relación al pasado inmediato, los últimos 6 meses la situación es peor, y sí hay una suerte de esperanza de mejoría, pero ya en negativo de nuevo. Más de la mitad de la población piensa que el futuro no va a ser mejor. Hubo en los últimos 3 trimestres una ilusión de mejoría, es verdad, sobre todo por la campaña tan fuerte del gobierno y de algunos empresarios o de algunos grupos empresariales, de que el país se estaba arreglando, que las cosas estaban empezando a mejorar, y se generó una suerte de burbuja, tanto en Caracas como en otras ciudades del país, burbujas que tenían su mayor representación en los bodegones y en los supermercados, ahora de nuevo llenos de productos, pero esa burbuja, la esperanza de la gente es que eso empezara a permear, de que efectivamente empezara a bajar hacia la población, hacia el pueblo llano, digámoslo, esos beneficios de la mejoría, pero eso no se dio, o eso no se ha dado. Y después de la bajada del precio del bolívar, o sea, la subida del precio del dólar, hace 2 meses o 3 meses, entre agosto y septiembre, que echó un cambio importante, menos todavía, porque hubo un aumento de la inflación importante, y la gente, esa ilusión de mejoría, empieza a no a verla. Cuando le preguntas a la gente por su autodefinición política o por su tendencia ideológica, y más que autodefinición política, la gente no necesariamente es capaz de identificar si es de derecha o de izquierda. En su gran mayoría dicen ser de centro. Cuando haces algunas preguntas que pueden permitir al encuestador, en este caso, o a los analistas, identificar si el encuestado es de derecha o de izquierda, vemos un pequeño avance en las variables que nos pudiesen identificar que la población ha ido rodándose un poco más hacia la derecha que en años anteriores. Por ejemplo, en 2015-2016, cerca del 80% de la gente decía estar a favor de controles de precios, ¿ok? En parte, bueno, por miedo a que no pudiesen alcanzar a pagar algunos servicios, algunos productos, si se liberaban los precios. El discurso del gobierno asociado a las causas del aumento del precio de los productos había calado en parte importante de la población, y por lo tanto la gente entendía que había necesidad del control de precios, por ejemplo. En este momento, después de haber entendido y haber sufrido en carne propia las consecuencias del control de los controles de precios, de las nacionalizaciones, de las expropiaciones, y lo que esto ha traído a la sociedad a nivel de escasez, porque no hay ningún producto que sea más costoso que aquel que no existe, y eso la gente lo ha entendido en carne propia. Cuando hacemos preguntas relacionadas con si estaría dispuesto a pagar distintos servicios o distintos productos a precios internacionales, pues parte importante de la gente dice estar de acuerdo, con la limitante, por supuesto, asociada a los bajos ingresos que puedan tener, pero entienden ya que las cosas o los servicios, para poderlos disfrutar, tienen que ser pagados a los precios del mercado, digamos. Esto anteriormente era impensable. Entonces, si bien no necesariamente la gente pueda identificarse como alguien hacia tendencias hacia la derecha, pero ya se está viendo algunos avances hacia ese punto. En mi opinión, creo que como consecuencia de los desastres que ha vivido el país
después de las políticas aplicadas por el gobierno nacional. Habiendo sido un país de izquierda durante muchísimos años y más vinculado al gasto público, al control de los precios, a los controles de cambio, etc. O sea, como buscando protección personal para resolver los desequilibrios de esa economía, los venezolanos, luego de tantos años de control e intervencionismo, más bien se han movido hacia una posición completamente distinta, una posición de búsqueda de apertura, de búsqueda más bien de empresa privada, de negociación, de liberación de precios, de tipo de cambio e incluso de dolarización de la economía como mecanismo para mejorar no solamente la situación económica, sino la situación personal de vida. E incluso cuando tú evalúas los sectores más importantes de la sociedad venezolana, que en el pasado estaban muy vinculados a los temas, digamos, medios, partidos, etcétera, hoy se concentran fundamentalmente en el sector empresarial, que es la institución con más alto nivel de respaldo y aceptación popular en Venezuela, con niveles superiores al 56%, y la Iglesia Católica, que no está ahí por un tema religioso, sino más bien por su contribución y por su acción directa en el tema social, en el acompañamiento, en la solución de problemas de la población. Esa mezcla yo no la ubicaría en derecha o izquierda, yo la ubico como un tema pragmático. Creo que la población más bien abandona todos esos temas, digamos, más bien ideológicos, y se ubica en un plano pragmático de acercarse a quien está realmente, digamos, resolviendo, atendiendo, acompañando a esa población. Lo que en los años 80 y 70 y 60, lo que representaban Acción Democrática y COPEI, al principio quizás URD, eso se acabó. En los años 90 ya eso estaba haciendo agua, y después de la llegada de Chávez al poder, con el efecto Chávez, que lo que hizo fue impulsar la polarización, apropiándose él del concepto de pobres, del concepto de marginados, del concepto de expoliados, y dejándole a la población que lo combatía o a la dirigencia que lo combatía las ideas de pelucones, clase media, clase alta, empresarios, explotadores, etcétera, hizo que ese fuera el factor que empezara a ejercer la polarización en Venezuela. Esa polarización en este momento, de manera muy gruesa, tenemos como una mitad de la población que está en el polo de lo que se oponen al presidente Chávez, que la mayoría de esa gente logra identificar algún partido político que piense que lo puede representar, y eso es alrededor del 53-54% de la población. El chavismo tiene alrededor de 30% de la población, eso sí, muy aglutinados alrededor del PSUV. El otro polo está más bien fragmentado, pero la idea de salir de Chávez, de cambiar la política económica y de cambiar la política, hace que esos factores, el concepto en sus electores, quizás no en la dirigencia, el concepto de la unidad está muy presente, y esa polarización asimétrica con un polo muy grande, si esos sectores de oposición logran la unidad en un proceso electoral y hay unas elecciones medianamente competitivas, no hay manera que el chavismo pudiera volver a ganar una elección, por lo menos en estos tiempos. No hay ningún candidato, sobre todo oposición, que se vea despegado con respecto al resto de los candidatos. Todos se mantienen más o menos alrededor de los 25, entre 25 y 30% de opinión favorable, y cuando hacen unas preguntas relacionadas por quién votaría de ellos en una elección primaria, sobre todo de cara a escoger a un candidato desde la oposición para una eventual elección presidencial, no hay mayor diferencia.
La que aparece en este momento un poco por encima del resto es María Corina Machado, pero si uniésemos candidatos que tienen perfiles similares como Manuel Rosales y Enrique Capriles, el que pudiese salir de ellos es en este momento el que pudiese ganar una elección primaria. También hay que tomar en cuenta la posibilidad de que apareciera lo que se ha conocido como un outsider, una figura que no necesariamente se ha considerado un político tradicional. Cada vez toma más fuerza al menos este ideal en la opinión pública venezolana. Quizás ponerle rostro en este momento no es sencillo, la gente no lo tiene en el radar un rostro en específico, aunque en nuestras mediciones de lo que va de año ya se ha ido perfilando, hemos podido evaluar algunos personajes que no vienen de la política tradicional, que tienen buenos niveles de agrado y unos altos niveles de conocimiento. Y definitivamente, y del lado del oficialismo, digamos, el personaje que sale mejor evaluado en opinión pública es Rafael Lacaba, pero el que tiene mayor intención de voto de parte de las personas que se autodefinen como oficialistas o como chavistas es Nicolás Maduro, con una diferencia importante. El chavismo, digamos, de base, o el que se autodefine como chavista, si bien evalúa de manera positiva a Rafael Lacaba, ve a Maduro como su candidato natural de cara a una elección presidencial de 2024. La disposición de voto primario, nadie tiene más de 11%. El que tiene 11% es Manuel Rosales. Y luego tiene María Corina Machado, Enrique Capriles, Guaidó y Henry Falcón, que por cierto son 5 líderes tradicionales, que de alguna manera hubieran estado también en la lista del pasado. Pero todos muy pequeños, por debajo de 10%. Lo que indica que cualquier cosa que ocurra en la campaña pudiera mover estos números dramáticamente. Y o sea que no hay nadie que hoy podamos decir se perfila como el candidato natural de la oposición. Se tiene que construir, y además abre espacios para el surgimiento de insiders, que son líderes opositores que no necesariamente tienen el perfil nacional, o outsiders de fuera de la política que puedan conectar y generar la esperanza. El liderazgo sigue siendo el mismo de hace algunos años. Está Enrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López, el gobernador de Zulia también, y ha irrumpido desde el año 19 para acá también Juan Guaidó, y en esos 5 personajes pudiéramos decir que está el liderazgo opositor. Liderazgo que tiene el presidente o el señor Guaidó, tiene un poquitico mayor de presencia en la mente de la gente cuando uno habla del liderazgo opositor, pero sin mucha diferencia, o no con una diferencia muy grande con el resto de las personas de Enrique Capriles o de María Corina Machado o del gobernador del Zulia. Están ahí cerca y en un solo montón. La gente tiene muy claro el concepto de la unidad. La gente piensa que la única manera de derrotar al gobierno es tener una candidatura, si no única, una candidatura unitaria, y yo diría que esos 4 personajes con, como dije, un poquitico de mayor, destacando un poquito, pero no mucho, de los otros, el señor Guaidó, los otros 3 candidatos o posibles candidatos, como son Enrique Capriles, María Corina y el gobernador del Zulia, tienen, digamos, similares números, ¿no? Para la oposición, la posibilidad de pelear una elección presidencial y ganarla, en nuestra opinión, pasa por lograr tener un candidato unitario. Y
Y explico esta parte. No necesariamente quiere decir que se vaya a lanzar un solo candidato que se presente como candidato de la oposición, sino que el mecanismo a través del cual la oposición, que es más reconocida como tal por la opinión pública, sea lo suficientemente limpio y lo suficientemente amplio y que goce de una credibilidad importante ante la opinión pública, que permita que el candidato que se elija, bien sea a través de primarias o el mecanismo que terminen decidiéndose, logre tener la credibilidad y la legitimidad por parte de casi el 70% de la población que en este momento adversa al presidente Maduro. De ese mecanismo y de la digamos, de la pulcritud que llegue a tener o de la legitimidad que llegue a tener ese mecanismo, creo que se puede dar un escenario estilo Barinas, ¿okay? En el que, a pesar de que se fueron inhabilitando varios candidatos en el camino, terminó ganando Garrido, a pesar de tener un nivel de conocimiento muy bajo, simplemente por ser conocido, o entre otras cosas, por ser reconocido por la mayoría de la gente en Barinas como candidato de la oposición, simplemente porque el criterio de elección fue legitimado, o pudiese ocurrir lo que sucedió por el contrario. Si el mecanismo no es legitimado por la mayoría de la gente, pudiese ocurrir lo que vimos en gran parte de los estados del país en las elecciones regionales del 29 de noviembre. Para 2023, el fantasma de la hiperinflación seguirá rondando porque los problemas estructurales de la economía no se han resuelto y muchísimo menos hay políticas públicas que puedan sostener ese leve crecimiento económico que se vivió durante 2022. Por eso, la ilusión de armonía podría agotarse en poco tiempo.